Hola, bienvenidos a todos y todas a esta aula abierta internacional, a este espacio en donde, pues, como academia dialogamos con la colectividad. Estamos aquí con unos colegas y unos estudiantes de las dos universidades que participaron en esta experiencia internacional. Nosotros como carrera de artes visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Iberoamericana de Puebla con Alma Cardoso, Nancy García y Jocelyn Márquez. Aquí de la carrera estamos por otro lado yo, Giada Luzardi, que dirijo el curso de Curaduría y Procesos Curatoriales, y Víctor Hoyos, que es instructor en museografía de la misma institución, y nuestra estudiante María José Zurita. La idea del encuentro de hoy es hablarles de una experiencia de cátedra compartida que se nombra como COIL, y un poco hablarles de cómo hemos trabajado en conjunto, de cómo hemos pensado este proyecto en colaboración, posibilidades, dificultades, ¿no? Con una cierta honestidad conversaremos de todos estos aspectos y cerraremos presentándoles a los dos proyectos que hemos seleccionado de cada grupo para que vean un poco los resultados de estos trabajos. Doy la palabra ahora a mi colega Alma para que empiece la conversación. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Giada, y pues a todas, a todos los que nos acompañan. Pues sí, efectivamente, les vamos a contar, trataré de hacerlo desde una experiencia más informal y también compartir pues cómo han sido estos resultados, ¿no? Algo con lo que me gustaría empezar es también diciendo que la colaboración entre la PUCE y la Ibero Puebla pues ya tiene varios semestres sucediendo y hemos tenido también pues experiencias muy interesantes tanto en los cursos de Historia del Arte como en los cursos de Formas del Arte. Entonces, bueno, pues para la Ibero Puebla es también un gusto porque hemos apostado desde la pandemia, que fue cuando empezó nuestra colaboración, pues justamente por experiencias internacionales que sorteen, pero que también sirvan para pensar otras formas de aprender, de relacionarnos, aún desde la virtualidad. En ese sentido, pues las experiencias han sido muy ricas siempre. Voy a compartir mi pantalla para ir apoyando visualmente la historia. Un segundo. Ok, listo. Ahí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Sí, como les decía, pues esta experiencia COIL que hemos establecido entre la Ibero Puebla y la PUCE Quito, pues ya tiene ahí unos momentos anteriores y cada vez pues también hemos descubierto nuevos retos. En este caso fue pues la materia de museología y museografía de parte de la Ibero Puebla y curaduría con pues allá en Ecuador. Yo voy a mostrar esto y es no para que lo lean, sino nomás un poco para revisar algunas características de la materia. Esta materia es muy interesante porque, aunque se ofrece desde la licenciatura en arte contemporáneo, es una materia que compartimos, apostando también por la multidisciplinariedad dentro de la Ibero, con diseño industrial. Y por supuesto que la materia tiene toda esa lógica, ¿no? De cómo podemos desarrollar, diseñar exposiciones, pero también en la parte de museología, pues reflexionar acerca de las complejidades del museo como institución, obviamente especializado en el Museo de Arte, pero bueno, pues en general, ¿no? Reflexionar qué está pasando con los museos, cuál es la relación de las y los artistas con los museos, pero también cuál es la relación de esos otros agentes, diseñadoras, arquitectas, comunicólogas, es decir, todos estos profesionistas que
suman, ¿no?, esfuerzos para construir las instituciones de museo. Y bueno, pues en ese sentido, los objetivos que tenía mi curso, que tiene mi curso, tienen por un lado el tema, ¿no?, de reflexionar qué es lo museológico, y cómo lo museológico pues también se materializa en una exposición con todas las complejidades que tiene, desde el planteamiento curatorial hasta pues su montaje, ¿no? Y ahí fue donde nosotras encontramos, Giada y yo, en una primera conversación, pues esos puntos afines, ¿no? Ahora, pues bueno, Giada también hablará de las particularidades, ¿no?, con los que ella y sus estudiantes llegan al curso de curaduría, pero encontramos precisamente que en ese punto intermedio, ¿no?, entre la planeación curatorial en un museo, pero también fuera de un museo, como artista o como gestora o como diseñadora, pues también nuestros estudiantes deberían de tener esa experiencia y podíamos hacerla internacional. La otra cosa que creo que es bien interesante, ¿no?, de platicar es que, bueno, lógicamente la museografía es una disciplina, es un oficio que se piensa desde lo práctico, ¿no? Y en mis experiencias anteriores, impartiendo el curso de museografía y museología, pues obviamente la parte museográfica tenía un contenido presencial, de práctica, de ir a museos, de ir a galerías, de en la propia universidad, de experimentar con montajes, ¿no? Y también pues con los procesos de catalogación, registro de obra, dictamen, etcétera. Y bueno, pues en esta ocasión no lo tuvimos, ¿no? Cosa que yo lo sentí como un reto muy interesante, ¿no? Pero que más o menos traté de esbozar aquí en mi sílabus, ¿no? Justamente pensando en qué prácticas podíamos y teníamos que hacer. Yo sentía que era importante que hiciéramos, ¿no? Aún que no estuviéramos todas juntas en un aula. Y ahí creo que fue como también el reto interesante, ¿no? La pregunta, pues ahí para mí fue cómo abordar lo práctico del diseño de exposiciones a distancia, desde la distancia, ¿no? Y bueno, les quiero contar algunas de las actividades que hicimos, en las que compartimos, ¿no? Sobre todo en los últimos 3 puntos, pues compartimos experiencias con la PUSE, y el primero, pues lo hicimos también a distancia, pero con nuestros estudiantes, ¿no?, del curso de museología y museografía. Trabajamos eso con un mapeo de museos mexicanos. Para eso utilizamos esta plataforma, ¿no?, que se llama Miro, que permite pues el trabajo colaborativo a distancia, y la verdad es que nuestros estudiantes hicieron un trabajo bien interesante, ¿no? Ahora les enseñaré ahí el resultado de ese mapeo. Hicimos también un análisis museológico, donde en este curso en particular nos preguntábamos o invitábamos a nuestros estudiantes a explorar cuál es esa identidad virtual que manifiestan los museos a través de sus exposiciones, ¿no? Parte del diagnóstico, de hecho, he de decir que en el caso de México, cuando nos tocó, pero también en todos los museos que analizaron nuestros estudiantes, en realidad hay una labor pendiente bien fuerte, ¿no?, por parte de los museos, insisto, de México, pero me atrevo a decir que también de muchas otras partes del mundo, ¿no?, por construir una identidad virtual bien pensada, ¿no? O sea, la pandemia en México definitivamente nos agarró un poquito desprevenidos, ¿no?, a las instituciones culturales respecto a toda esa brecha tecnológica, ¿no?, que deben de ir sorteando. Y bueno, ese fue uno de los resultados que analizamos, ¿no? Nuestros estudiantes buscaron las exposiciones que estaban para verse a distancia, y desde ahí hicieron el análisis museológico, y creo que también fue interesante para que nuestros estudiantes pudieran detectar esas áreas de oportunidad y también esas prácticas que funcionan y que han funcionado en diferentes museos durante la pandemia. También, bueno, pues tuvimos este espacio para compartir experiencias museográficas en museos, ¿no?, a través del aula abierta que tuvimos en conjunto. Y finalmente, pues también hicimos varias prácticas museográficas conducidas mediante un formato que, bueno, pues que llamamos de aula invertida, ¿no?, donde básicamente nuestros estudiantes revisaban los contenidos, los analizaban, hacían y teníamos momentos de asesoría, de plática, de discusión, donde Víctor pues también tuvo un papel bastante importante, y después nuestros estudiantes generaban, ¿no?, sus montajes domésticos, cosa que también fue bien interesante.
Bueno, aquí les muestro un poco esos ejercicios, ¿no? De los mapeos de los museos en México, obviamente divididos a partir de, es un mapeo solo de museos nacionales. México pues se distingue por estar lleno de museos, no sé si todos funcionales, pero bueno, mapeamos esos museos que se llaman nacionales, adscritos a las diferentes instituciones en las que están, de antropología, de bellas artes y de ciencias, que son como las tres grandes ramas de nuestras instituciones en temas de cultura y de ciencia. Y bueno, pues la experiencia del aula abierta, ¿no? Donde pues también tuvimos chance ahí de conocer un poquito el detrás de cámaras de algunos procesos que suceden en los museos. Pongo la imagen de la pieza de Louis Bourgeois en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, porque al escuchar las preguntas de nuestros estudiantes, me parecía que ese proyecto que nos contó Gustavo García les había parecido interesante, obviamente por la magnitud, ¿no?, de la que estábamos hablando. Y claro, de esa idea magnánima, ¿no?, de esta mega pieza de muchas toneladas que viaja desde otro continente, pues viajamos nosotros también a estas prácticas que más bien tenían que ver con pues montajes en lo pequeño, en lo doméstico, ¿no? Me queda un minutito, voy a mostrarles un par de imágenes más y a ver si me da tiempo de enseñar un pequeño videito de ese proceso de montaje de una de nuestras estudiantes. Bueno, está aquí justo precisamente está. Déjenme un segundo, creo que tengo que dejar de compartir, no sé si lo voy a lograr. ¿Están viendo? No, no están viendo. Perdón, según yo ya lo había cargado, pero un segundo, voy a detener y les muestro ese pequeño video para concluir. Ups, ahí voy, perdón. Listo, ahora lo comparto. Estos fueron ejercicios, obviamente siguiendo la lección, ¿no?, de museográfica que diseñé en una modalidad de aula invertida, con obviamente lecciones, montones de apoyos de videos, tutorías que tuvimos con los estudiantes. Y bueno, pues parte, ¿no?, de esos resultados son montajes evidentemente domésticos, ¿no?, en sus espacios, en algún espacio que tuvieran. Por ahí hay videos de estudiantes que montaron en la sala, o estudiantes que montaron en un despliegue de escaleras, ¿no? Pero bueno, el objetivo era justamente hacer, ¿no?, este enfrentamiento con el espacio. Y bueno, creo que fue interesante. Por ahí también algunos estudiantes hablaban de que tuvieron incluso chance de experimentar la colectividad de la museografía en su casa, porque pues por ahí hay algunos pequeños videos donde están sus mamás, sus hermanas, ¿no?, ayudando en los montajes, y creo que eso pues también fue una experiencia interesante, ¿no? El último proyecto fue precisamente un proyecto final de trabajo con un artista que les mostró precisamente una lista de obra, una concepción curatorial de exposición que las estudiantes tradujeron, ¿no?, a un montaje, pero bueno, eso ya lo van a hablar Nancy y Jocelyn más adelante. Muchas gracias. Gracias, Alma. Entonces yo un poco retomo de ahí. Y les voy, por otro lado, a presentar el curso de la PUSE. Perdón. Ok, están viendo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, un poco como hizo Alma, yo hice un pequeño esquema que sintetiza la estructura de este curso, que es un curso que se dicta en la carrera de Artes Visuales en la unidad de titulación. O sea, los estudiantes están en proceso de culminar sus estudios, y la idea es que todas las materias que conforman estos 2 semestres, que son el séptimo y el octavo, trabajen de forma conjunta en esta asesoría, en este acompañamiento hacia la producción del proyecto final de los estudiantes, que implica para la graduación la producción de una serie de obras y su exposición
o en una exposición en formato físico o claramente la pandemia nos ha como abierto, digamos, nuevos horizontes también para pensar las exposiciones de grado. Entonces ahora existe claramente la modalidad también de exposición en plataformas y en páginas web, y también han usado muchísimo nuestros estudiantes las redes sociales, galerías en Instagram. Entonces, digamos que este curso se inserta, ¿no?, en este proceso intenso que llevan a cabo los estudiantes, en donde necesitan una serie de herramientas para, en primer lugar, entender qué es una exposición. ¿Eh? Un poco el curso empieza ahí, hay una unidad que nombro el fenómeno expositivo, en donde pues, nos preguntamos qué es una exposición, hablamos un poco de cómo ha sido la historia, digamos, de las exposiciones, su relación también con los museos, ¿no? Y ahí hay una fuerte conexión también con cuanto comentaba Alma, y después pensamos en qué es la curaduría y qué hace un curador. Lo hacemos leyendo entrevistas a varios curadores. Ahí nos apoyamos en el texto de Hans Ulrich Obrist, Breve historia del comisariado. Entonces, ahí yo creo que esa es una experiencia siempre muy interesante para los estudiantes para ampliar su perspectiva de la curaduría, ¿no? Y también como conectar mucho esta, esta práctica con la dirección de museos. Entonces volvemos, ¿no?, a esta conexión con los debates, ¿no?, que hace Alma en una materia que tiene otro nombre, ¿no? Esto me parece el reto de estos proyectos, ¿no? Como ver los puntos de encuentro entre dos materias que aparentemente parecen distintas porque se nombran, se titulan de forma distinta, y en realidad, ¿no?, ver las posibilidades de trabajar en conjunto. Después hablamos de espacio, digamos, hablamos de los posibles espacios en donde se pueden curar exposiciones, y esto nos conecta un poco a la unidad central del curso, que es la que tiene que ver con la concepción de proyectos curatoriales. Esta unidad realmente quiere ofrecer a los estudiantes las herramientas para pensar una exposición, para concebir una exposición, para pensar esta narración, ¿no?, que implica el trabajo curatorial, estas conexiones entre cosas que aparentemente no parecen tener conexión. Y ahí como hago el ejemplo de un ejercicio que yo hago, que he hecho durante este semestre, el primer día de clase, de ubicar una serie de objetos en una mesa y después de empezar a conectarlos, ¿no? Conectarlos bajo distintos criterios, que puede ser de forma, de color, de temática, ¿no? Y es siempre como me parece un ejercicio interesante para abrir, ¿no?, este campo de posibilidades que es la curaduría. Siempre pensando que es un curso, a diferencia del curso de Alma, sí, hiperenfocado. O sea, tenemos solo estudiantes de la carrera de artes visuales y realmente quiere apoyarles en la configuración de su propia exposición de grado. Entonces, hay estas nociones generales que reciben para después configurar en realidad como trabajo final de la asignatura un dossier curatorial en donde piensan, conceptualizan su exposición final. Entonces, también enfocado en la curaduría de arte contemporáneo. Una parte súper importante de esta segunda unidad, que está a cargo de mi colega Víctor Hoyos, es la subunidad dedicada al diseño museográfico. En esta sección no me voy a detener porque les hablará Víctor, y es la sección en donde hemos encontrado, como decía siempre Alma, mayor espacio de interacción, y es ahí donde hemos tenido un muy provechoso taller de museografía que de nuevo les contará más adelante Víctor. Entonces es como una pedagogía basada mucho en la idea, o sea, ahí ayer meditaba mucho, ¿no? Normalmente se dice aprendizaje basado en problemas. En el caso nuestro yo creo que es más un aprendizaje basado en preguntas, ¿no? En preguntas que constantemente nos hacemos en las clases y que intentamos de contestar de forma colectiva por medio de, pues, muy de debate, de foros, de asesorías, de trabajo colectivos, de talleres.
Y hay una tercera unidad que es más dedicada en recoger todo lo que hemos como experimentado en la segunda unidad, que es el núcleo central, en donde también hablamos de procesos de gestión vinculados a las exposiciones para realmente apoyar a los estudiantes a organizar estas informaciones en un dossier. Entonces ahí abordamos más el tema del diseño gráfico de la exposición y después la configuración propiamente del dossier y el tema de la escritura. Entonces, un curso que está construido muy de la mano con otra asignatura importantísima para la carrera, que es el taller de arte. La carrera de artes visuales tiene talleres de artes, que son cátedras integradoras de primero a octavo, en donde los estudiantes desarrollan su propio trabajo artístico. Durante este semestre, la sinergia con los talleres de arte de séptimo y octavo nivel ha sido muy fuerte, tanto que hemos configurado evaluaciones en conjunto exactamente porque también el curso de curaduría se concibe como este espacio en donde se asesora en la producción de obras y su definición, digamos, en el espacio. Entonces me gusta siempre como retomar las palabras siempre de Hans Ulrich Obrist cuando dice que el curador es esto, ¿no? Es quien hace, o sea, quien apoya a los artistas a que sus ideas, sus proyectos que no se pudieron realizar se hagan realidad, ¿no? Entonces también somos, o sea, asumimos el rol, yo y Víctor, de curadores de estos proyectos durante el curso. Entonces, y los estudiantes se vuelven curadores de sus propios proyectos y ahí vuelvo a retomar las palabras de Alma, ¿no? En donde en realidad se experimentan muchos roles. El estudiante se vuelve curador de su propia exposición, sigue siendo artista, ¿no? En este proceso y también museógrafo y quizás también comunicador, ¿no? Es complejo porque cada vez es como salir y volver a un rol, ¿no? Como intercambiar muchísimo los roles a lo largo de un tiempo corto, porque no les comete, pero el curso es relativamente corto, dura 36 horas para los estudiantes de octavo nivel y 48 para los estudiantes de séptimo nivel. Aquí les puse rápidamente la estructura que tiene el dossier que pedimos a los estudiantes que se entregue finalmente. No me voy a detener en eso, en realidad María José más adelante nos presentará exactamente este producto, que es un producto de diseño gráfico y entenderán mejor, ¿no? Cómo todos los contenidos del curso se aterrizan en la realización de este proyecto. Aquí me parecía como, para terminar, como interesantes presentarles los núcleos temáticos que surgieron a partir de este curso. Me puse a revisar, ¿no?, las temáticas que abordaban las exposiciones que planteaban los estudiantes y encontré, según mi visión, ¿no?, curatorial, tres grupos. Un primero, bueno, tomando en cuenta que estos estudiantes trabajaron 100% en modalidad virtual, 100% encerrados en sus casas, no solamente este semestre, sino desde hace 15 meses. Entonces, los temas evidentemente les sonarán como intimistas, bien de corte existencialista, este núcleo seguramente que nombré como ser el cuerpo y en donde los estudiantes propusieron exposiciones vinculadas a las emociones, los sentimientos, el vínculo entre emociones y sentimientos y colores, en pensar la construcción del individuo, en la vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? Claramente muy contemporáneo con el estado de aislamiento, ¿no?, por pandemia. Otro núcleo interesante que surgió es lo que nombré estar, el espacio y la memoria, que es exactamente una reflexión sobre el espacio en donde ellos estuvieron durante este tiempo, estuvieron trabajando, estuvieron pensando. Entonces la casa se vuelve un lugar
fundamental, un espacio eh, inspirador, pero también en donde se dan muchas cosas, ¿no? Y ahí, pues, hay algunos que trabajaron más la idea del habitar, del hogar, otros más de la relación entre encierro y cotidianidad, memoria familiar y memoria del espacio, la crianza, arquitectura y memoria, huellas y vivencias, o relación imagen-memoria. Y el tercer núcleo lo nombré actuar en el entorno, con unas exposiciones que por otro lado se enfocan en el respeto del medio ambiente, vinculado sobre todo este proyecto al tema de la pesquería responsable, la relación ser humano-animales, vinculadas, ¿no?, a el comercio de carne y pues, a la relación, ¿no?, entre crías de animales y consumo. Y un proyecto de crítica institucional vinculada sobre todo al sector cultura, que será exactamente el proyecto que les presentaremos em, esta tarde-noche. Entonces, ¿cómo se estructuró el COIL en concreto? Fue un COIL difícil de estructurar. Yo y Alma ya habíamos trabajado en un COIL el periodo anterior de Historia del Arte, en, eh, en dos cursos que coincidían más como extensiones. El primer reto este semestre fue coincidir en sesiones, no solo porque no coincidían los horarios, cosa que a menudo pasa, ¿no? Cuando se trabaja así entre dos instituciones, sino que esta vez realmente los semestres arrancaban y terminaban en momentos bastante diferentes y coincidíamos en un breve tiempo, ¿no? Y en este breve tiempo debíamos sincronizar nuestros programas de dos asignaturas con duraciones, a su vez, distintas. Así que, con todos estos retos, hemos logrado definir 4 sesiones. Tuvimos un primer encuentro donde Alma y yo planteamos una clase magistral dedicada a enmarcar unos casos, ¿no?, de estudio, de exposiciones en la era global, hablando de la relación entre exposiciones y globalización a partir de los 80. Y seguimos con un segundo momento de encuentro con el aula abierta, les comentaba ya Alma, del museógrafo mexicano Gustavo García, que es el museógrafo del Museo Carrillo Gil. Y el tercer momento, que en realidad es el 50% de esta colaboración, que es exactamente este taller de museografía que estuvo a cargo de Víctor. Así que ahora, Víctor, pues te dejo la palabra. Y dejo de compartir también, ¿eh? Ya voy. De acuerdo, gracias. Ya, buenas tardes con todos. De acuerdo, y voy a iniciar, Armando, voy a poner una presentación también para un poco orientar. Digamos que la presentación tiene un enfoque de hacer como un resumen, un compendio de lo que un poco observamos a partir de estos encuentros, 2 sesiones concretamente con México y con la Facultad de la PUCE, que compartimos con los alumnos de museología y con los alumnos de curaduría, que se compartieron en vivo y que tratamos de hacer ciertas dinámicas que ya voy a contar un poco. Y también quisiera quizás acotar dentro del proyecto de la Facultad de Curaduría de la materia de la PUCE, que quizás, claro, todos estos proyectos tienen la intención de apoyar a los estudiantes para que ellos puedan graduarse con su trabajo. Es decir, que los estudiantes de la PUCE tienen que graduarse con una exposición de requisitos. Y entonces un poco la intención de esta materia y de todo es acercarlos a esta realidad e intentar de que ellos en realidad se enfrenten a la condición de en realidad centrarse a la idea de cómo van a armar, dónde van a armar, con qué, y que definan todo su plan y que nos digan ya cuántas obras, cómo vamos a entregar,
tal como que estuvieran haciendo en la vida real, y tanto que al final se espera de ellos que entreguen un dossier presentable en la galería, o sea, que se presente en la galería y que pueda evidenciar el trabajo. Y de alguna manera hago esta acotación también porque sentimos una diferencia en la charla que ya comentamos de Gustavo García, por supuesto, que fue muy interesante en términos de museografía, y por supuesto un poco en la escala, porque de alguna manera sentimos que México tiene todo este volumen a nivel institucional de unos museos gigantes con unos volúmenes. Pudimos observar desde estos cursos y compartir con México estas experiencias, por supuesto ver a Mama ahí montada, esta mega obra, o un poco este acercamiento igual al Museo Gil, que también subimos y de todo, y es como este trabajo que también hace parte un poco de nosotros. Nosotros tenemos quizás una escala más pequeña en Quito, por obvias razones, somos una ciudad con el 10% de la población que tiene Ciudad de México. Pero también en escala, sí, somos un poco distintos. Sin embargo, también el enfoque de la materia tiene un acercamiento más a esta idea de cómo los artistas que están por graduarse podrían presentar su obra, cómo un poco se acercan los artistas emergentes a presentar su obra. Y desde ahí esta idea y este rol de finalmente asumirse, en realidad asumirse armando su exposición y, como dijo ya, asumirse como curadores, en su rol de curadores, asumirse en su rol de museógrafos, dejar de ser artistas, ¿no es cierto? Y verse, esto es como jugar roles un rato y en realidad tratar de llegar a un efecto real y decir, bueno, ya vas a presentar en esta galería, ¿cuál es el plano? Tráenos todos los datos. Un poco de esa concreción. Entonces, todo durante estas clases, 36 horas, 12, 16 clases, logramos estar con ellos. Hacemos guiar, cómo se va desarrollando todo este ejercicio curatorial y todo este ejercicio práctico. Un poco lo que van a ver aquí es ya lo que alcanzamos a observar en términos de qué implicaría tener un diseño museográfico y lo que un poco alcanzamos a abordar en las temáticas, en los 2 encuentros que tuvimos con la Ibero y compartimos, en las que se intentó en un primer momento establecer los criterios, en la primera charla que se dio el 15 de abril, establecer los criterios para un diseño museográfico, y en el segundo trabajar ya un poco sobre el ejercicio de abordar, o sea, qué implica manejar el espacio, la luz, el color, bueno, el montaje, los materiales, las bases, un poco este sentido. Intentamos por lo menos en la segunda clase ser un poco más práctico. En los dos sí partimos de las experiencias, partimos de unos modelos, presenté algunos modelos de lo que he trabajado yo, como experiencias para que un poco entiendan sobre esta dinámica, sobre estos ejercicios que tratan un poco desde estos artistas, un tanto más independientes que entramos a museos, que es un poco mi oficio. Yo trabajo un poco más afuera de la institución con trabajos con artistas independientes. Entonces manejamos formatos, generalmente de exposiciones temporales, ¿sí? Duran 2, 3 semanas, a veces hasta 2, 3 meses. Un poco en esta línea, un poco en este sentido estamos enfocados en este ejercicio de entender lo museográfico en este momento. Establecimos básicamente que el diseño museográfico debe ser tangible, los deseos expositivos, ese es el punto de partida, y decimos que necesitamos para iniciar el diseño museográfico, que es un tema definido, que es lo que se establece en el plan de curaduría, la lista de obras clarita, un lugar claro, por lo menos el tipo del lugar donde quiero exponer, las características del espacio, las dimensiones, ojalá el plano, un guión, ya un plan de qué es lo que vamos a hacer, un guión museológico, una idea expositiva o un guión curatorial, como le queramos llamar, pero ya tener una idea. Luego un público definido, generalmente en las obras de arte es todo público, pero también podemos tener un enfoque y entender un poco cuáles son las dinámicas con nuestro público en función del espacio y también, por supuesto, una relación de presupuestos y tiempos. Pienso que estos son los puntos de partida para iniciar este proceso de decir, bueno, vamos a pensar en términos museográficos. Entonces empezamos con estos elementos y luego definimos qué busca el diseño museográfico. Básicamente, bueno, plantear ideas, generar ideas que aporten al concepto museológico y le ayuden a verse a la obra mucho mejor, apoyarla sin opacarla, sin estorbarle, estar ahí apoyando este proceso, ayudando, ¿no es cierto?, en la proyección concretamente de los espacios, los objetos y la luz que acompañaría básicamente a todas las obras que se vayan a exponer, con la idea de ayudarles, de presentarse. Consideramos que es importante no solo tener la obra, sino presentarla y presentarla bien. Es esencial presentar bien la obra. Una obra puede ser buena, si no está bien presentada, no va a funcionar o puede, sí, ayudar. Entonces la presentación tiene como este afán de ayudar en las dinámicas, en que se entienda un poco los recorridos, los visitantes, el sentido y por supuesto un poco definir ya la materialidad, los procesos técnicos y de todo. Hay una condición neta, o sea, es decir, que cualquier
diseño que se haga a nivel museográfico, y aquí ya vale que soñemos, vale que seamos creativos, chévere, vale que propongamos cosas, pero todo lo que se presenta tiene que ser viable, realizable y medido en función de nuestras posibilidades, capacidades, recursos, todo. Entonces hay que pensar mucho eso, porque no solo podemos soñar, sino que tenemos que realizarlo. Y vamos a tener un tiempo determinado y tenemos que medirlos. Y siempre sueña, y siempre uno sueña, y siempre hay sueñitos que no alcanza uno a hacer, aunque uno piensa que sí son realizables y que de hecho hubiesen sido realizables, incluso el tiempo a veces no es suficiente. Y uno generalmente, aunque se ponga metas más altas, a veces como que alcanza el 80 o el 70% de eso, pero ya tiene un buen alcance. De todos modos, es como ir midiendo esto y también lograr siempre en el ejercicio museográfico de estar muy plantado en tierra. Y es un poco lo que decimos con ya, bueno, está bien, pero esto ya es en la realidad. ¿Lo vas a hacer? ¿Cómo? O sea, aquí ya no nos interesa que estés soñando, sí nos interesa que sueñes y pienses creativamente, pero también necesitamos que aterrices y lo presentes en concreto. Desde ahí un poco, bueno, entonces esto sería un poco la primera sesión que hablamos un poco de estos criterios, lo que acabamos de observar, y hacia el cierre voy a mostrar un ejemplo para que entendamos también y un poco las ideas de lo que se abordaría. Voy a seguir un poco ahora con la dinámica que se hizo a partir del 29, en donde ya intentamos hacer un ejercicio más concreto y acercarnos desde el taller a entender el espacio. Entonces empezamos a abordar, voy a presentar un poco los tableros, que en ese momento se abrían como tableros virtuales sobre los que se van rayando y mostrando ideas, pero un poco definimos el punto, la línea, el plano y el volumen. El plano, sobre todo, entender el concepto de área, entender el metro cuadrado, entender el concepto de metro cuadrado de comunidad, entender el volumen, entender la relación con la obra y el espacio, porque son esenciales. O sea, no podemos hablar de museografía si no entendemos estos conceptos geométricos base. Luego hablamos un poco ya del tema de dimensiones, seguimos haciendo énfasis en la dimensión, en la instrumentalización, los elementos de las dimensiones, en definir un área que quede muy claro. Luego trabajamos también un poco en la relación, en la escala, en la proporción. Pensamos siempre que es muy importante la relación que se da entre el espacio y la obra, la relación que se da entre los distintos espacios, la relación entre los recorridos y los espacios y la obra, y una cantidad de juegos. Y empezamos a hablar siempre de escala porque hemos observado, yo he observado a partir de los muchos años de docencia, algunos, que claro, que nadie está plantado en la escala, nadie dibuja escala, nadie se planta a decir esto, cuánto mide, cuánto es en realidad la proporción. Estamos muy fuera de proporción, y yo desde el diseño, obviamente sabemos todos los diseñadores industriales que lo que está fuera de proporción es distinto a cualquier otro objeto que se presente en proporción. O sea, el objeto cambia completamente. Entonces, lo primero es ya entremos, escalemos, proporcionemos, metamos la escala humana, o pongamos una relación en términos de escala, de volumen con las personas. Y hay otra idea ya, esta relación importantísima entre el espacio, las obras y el tiempo en que va a estar expuesto, el lugar en que va a estar expuesto al sol, cuáles son las condiciones de humedad y una cantidad de condiciones que empiezan a afectar en función del tiempo. Generalmente las muestras temporales tienen esa ventaja, como están 15 días, uno puede ser un poquito menos exigente en términos de cuidados ambientales y seguridad. Ya en muestras permanentes hay que ser muy cuidadoso de cómo estamos haciendo todo este trabajo de conservar la obra, que es otro trabajo importante de los museógrafos. O sea, los museógrafos trabajan por la conservación de la, o sea, distintas líneas. Hay unos que son más institucionales, que están en la preservación del patrimonio, en la conservación. Hay otros que estamos, como yo, un poco desde el diseño y del diseño del objeto y proponiendo cosas más objetuales, un poco más temporales, una arquitectura efímera quizás para las muestras, y tratando de ambientar y jugar un poco. Pero siempre, o sea, no podemos hablar de diseño museográfico si no estamos hablando de espacio, obras, tiempo, en operaciones. Luego hablamos un poco de las luces, del recorrido, esta relación de las luces del recorrido, los elementos que puedan estopar, las columnas, cómo debería ser la orientación, cuáles serían las luces que deberían direccionarse, un poco tener este sentido de entender que el espacio está acompañado de una luz, ¿no es cierto? Y genera también una serie de atmósferas, recorridos, emociones que tiene que cautivar al visitante y ayudarle a entender un poco las dinámicas del sentido expositivo. Un poco aquí quedaría ya ir concretando y cerrando. Vamos a ver ahora el ejemplo. Vamos a citar que, digamos, el desarrollo museográfico debería implicar 4 cosas concretas. Conocer muy bien la obra que estoy exponiendo, estudiarla, imaginarla, tratar de observarla súper bien, las cualidades, pesos, técnicas, condiciones, reconocer el lugar y definir las atmósferas, entender el ambiente, imaginarme, crear diálogo entre las obras, entre los visitantes, los recorridos, los apoyos museológicos, todo lo que implica montar soportes, bases, elementos para anclajes, y los apoyos técnicos, aquellos elementos que implican ya la seguridad, la conservación y la iluminación. Y voy a presentar un
un ejercicio, para que lo veamos. Esta es una exposición que se hizo en el 2012 de Pilar Flores. Es una exposición de 246 dibujos a color lápiz, una línea de 126 dibujos a lápiz, una línea de 126 o algo así, a color, en color, y en distintos papeles, soportes desde papel bond, papel calco, papeles delgados, papel periódico, algunos papeles distintos. Y aquí jugamos un poco. ¿Por qué presento esta obra? Porque nosotros jugamos en función del espacio, y es porque a veces la obra nos llega lista y nos llega una ficha técnica de cómo debemos montar la obra y lo montamos. Hay otras veces que la obra se adapta y se acopla al espacio, y es un poco la condición que vemos aquí. Aquí trabajamos a partir de la proporción áurea, no del espiral áureo, porque no entraba en el espacio, y trabajamos un poco estas dos líneas y empezamos a jugar. Finalmente definimos el número de dibujos que se podían instalar en función de las dos curvas y del espacio real que teníamos. Se definen las líneas, hacemos la composición, se compone entonces ya la obra, y empieza a partir de esto el artista también a trabajar ya toda esta línea, estas dos líneas compositivas en términos de obra artística. Ya, y finalmente este elemento se cuelga con hilo y aguja normal de coser, pegado al techo, así clavada la aguja y un hilo que baja, y terminan colgados todos los 240 dibujos. Vemos aquí una foto de las dos imágenes, vemos la relación con las personas, del público, y de estas dos líneas se ven claramente los hilos. Aquí alcanzamos a observar un poco el detalle. Se pensó en un momento dado que todos estos dibujos se iban a desmontar de estos ganchos. Los ganchos se hicieron, finalmente son 440 ganchos hechos con alambre normal, muy sencillos, pero usamos una serie de cintas que no se alcanzan a ver quizás en el detalle. Aquí hay una cinta transfer. Pensamos cómo podemos pegar el alambre y volver a retirar sin dañar el dibujo. Hicimos algunos análisis. Es súper importante que hagan siempre modelos, que estén previstos en los modelos, que estén pensando que tiene que estar probado y ojalá colgado un mes antes de que esté en la sala, para saber que nada nos va a fallar. Estos dibujos estuvieron colgados 2 o 3 meses antes de que nosotros vayamos a la exposición. Hicimos algunas pruebas. Al final ya decidimos, bueno, decidió Pilar básicamente que no quería desmontarlos, aunque estaba pensado para que eventualmente se puedan desprender todos los dibujos sin dañarse. Finalmente decidió que no quería bajarlos. Entonces, bueno, este es un elemento que es parte de la obra, lo puse aquí porque es otro objeto que acompaña, es un elemento de audio que está siempre acompañando la muestra, que es como está justo en el corazón de las dos curvas, y que está acompañando a las personas en su recorrido, digamos, ¿no es cierto? Quizás me regreso un poco atrás, de pronto aquí hasta el fondo, en esta pared que se ve atrás, detrás de aquí está un libro de artista, es decir, que una vez que has hecho el recorrido, entraste a este corazón, aquí debería estar el video que les estoy mostrando, el audio, perdón, sigues acá y entras a una salita pequeña donde estaba el libro de artista, y finalmente volvías a salir en el mismo recorrido. Y ya para ir cerrando un poco la idea, en función de que ya no decidimos bajar estos elementos, entonces pensamos ahora cómo lo vamos a guardar. Entonces desarrollamos este estuche, el empaque, finalmente con tableros, con los ganchos, y un estuche con velcro, un cartón para proteger la obra. La obra estuvo guardada por 3 o 4 años, desde el 2012 hasta el 2015, que se volvió a sacar para instalar en otra galería, en la sala del CAC. Cambiamos otra vez las condiciones de montaje, esta vez las condiciones eran distintas, nos tocó pasar entre cuartos, atravesar puertas, otras condiciones, ¿no? Pero volvimos a jugar y fue interesante. Y finalmente, cuando abrimos esta caja después de 3 años, bueno, todos los dibujos aún se encontraban bastante bien, habíamos perdido quizás 6 o 10 dibujos. Eso es un poco en términos de museografía, lo que trabajamos también. Mil gracias por escuchar, y bueno, podríamos seguir con los compañeros. Muchas gracias, Víctor. Ahora seguimos con nuestra estudiante María José Zurita. A ti la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la presentación del dossier curatorial para que puedan conocer cómo se ha implementado todo lo que han conversado Víctor y Yada, y cómo ha sido el proceso dentro de los últimos semestres ya de la carrera de artes visuales. Este es el proyecto Ni crudo ni cocido, del que estoy elaborando justamente de crítica institucional. Dentro de los lineamientos del dossier curatorial justamente se pidió que pudiéramos ser lo más claros posibles y comenzar a tener una estructura. El orden no era necesariamente lo que nos exigían, pero sí que tenga una lectura para el galerista o para el museo donde se iba a presentar el proyecto. El objetivo general es un proyecto de crítica institucional desde las prácticas artísticas que busca dialogar
con los espectadores para promover reflexiones en cuanto a las incidencias de la política pública en sus vidas cotidianas, desde los diferentes lugares de enunciación, presentando un discurso desde mi experiencia y del trabajo realizado en el campo de las artes. Bueno, desde mi experiencia yo he trabajado no solo en la gestión pública, sino también como gestora cultural en las prácticas privadas. Entonces, esto me ha podido permitir estar en los dos lugares y conocer justamente cuáles son las incidencias reales o palparlas directamente, estando dentro de la institución y fuera de ella al momento de ejercer. Entonces, el objetivo específico del proyecto es crear un proyecto expositivo que permita al espectador repensar las instituciones y los lugares que le dan los actores y actoras culturales para legitimar estas decisiones de participar en las acciones que toma el Ministerio de Cultura y Patrimonio del grupo social a la que dice representar, construir un discurso de crítica institucional desde las prácticas artísticas que permitan visibilizar las carencias que tiene la política pública cultural en el Ecuador. La justificación. Este proyecto surge por las diferentes necesidades que tiene el sector cultural por crear espacios participativos para la construcción o la aplicación de las normativas legales de cultura. Actualmente hay muchos instrumentos legales referentes a política cultural que no están implementados, que tienen consecuencias significativas en el Sistema Nacional de Cultura y para las trabajadoras y los trabajadores del arte y los ecuatorianos en general. Dentro del proyecto definimos 4 obras. Hemos estado en una experimentación desde el 7º semestre, particularmente durante el desarrollo de la carrera. Tenía un tema inicialmente, retomé nuevamente los estudios y cambié completamente el tema, justamente porque había tenido esta experiencia dentro del Ministerio de Cultura casi por 6 años. La primera obra se llama La olla que hierve, ninguna mosca se atreve. Es un video de instalación y estaría en una habitación oscura. La letra muerta, instalación de los acuerdos ministeriales emitidos desde el 2007 hasta la actualidad. Más o menos estamos hablando de unos 300 acuerdos ministeriales que se han publicado o que se han realizado por parte de la autoridad del ministerio, obviamente con intereses, unos del sector y otros intereses de la institución. Decreto Ejecutivo 5 es el decreto en el cual se crea el Ministerio de Cultura. Es una instalación digital, y Ni Crudo Ni Cocido, que es la instalación principal de la exposición. Mi investigación artística se basa en las políticas culturales e institucionalidad del Sistema Nacional de Cultura, que se han creado para el desarrollo del campo artístico-cultural en el Ecuador, en beneficio de los ecuatorianos y trabajadores y trabajadoras del arte. En este proceso he podido recabar información sobre los diferentes instrumentos legales con los que se ha contado para impulsar la política pública en las artes del Ecuador, desde 1984, que se publica la primera ley de cultura, hasta la ley orgánica de cultura en el 2016. Y demás que se haya publicado y demás instrumentos legales que se hayan publicado como complementarias para la institucionalidad. A olla que hierve, ninguna mosca se atreve. Este video de instalación está representado con una mosca y varias moscas posadas sobre la Ley Orgánica de Cultura, que está impresa sobre una masa de trigo guardada en proceso de descomposición. En el video, el sonido de la batidora se confunde con el sonido del recorrido de una mosca, con la intención de que se confundan entre sí. Asimismo, como se da la construcción de la política pública y sus intereses dentro de todo lo que podemos conocer y del ejercicio que ha tenido el Ministerio de Cultura en el sector. ¿Sí se ve el video? No Se se mueve. ve un fotograma. Ahí sí se ve. Este es el video de instalación. Como podrán ver, están las moscas y aquí está la ley de cultura impresa en las masas de harina.
Ahora voy a seguir compartiendo la presentación para que puedan ir. Aquí está justamente más a detalle cómo está impresa la Ley de Cultura y cómo se posaba la mosca o las moscas sobre la masa. Letra muerta. Esta obra reúne los acuerdos ministeriales desde la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, usados como papel tapiz, que estarán pegados en la pared de la sala multifuncional del MAC, institución que se ha visto mayormente afectada por los cambios frecuentes de administración y falta de presupuestos para su operatividad. Justamente es uno de los lugares donde la política pública realmente ha revertido o ha cambiado los procesos constantemente y obviamente su operatividad se ha visto afectada y golpeada por estos procesos que se han dado. Con esferos y crayolas, los espectadores podrán intervenirlos mediante ejercicios que el mediador de la exposición les indique, con la finalidad de que participen e intervengan y aporten y genere esta pertenencia a la construcción de política pública. Esto mucho es casi similar o realmente lo comencé a trabajar con la obra de Hans Hake, justamente que el MoMA Pool, que habla de la incidencia y hace participativa con una pregunta, una encuesta que hace sobre la decisión que tuvo el gobernador con una situación política en aquella época. Bueno, es algo parecido, pero esto ya va en función de los acuerdos ministeriales. Como usualmente nuestros públicos están relacionados con las artes, es justamente conocer qué necesidades tiene el sector y cómo armarían o cómo construirían un acuerdo ministerial desde su propio conocimiento y el propio ejercicio artístico. Aquí está, es como una proyección de cómo será el trabajo con todos los acuerdos ministeriales. Aquí están los diferentes viceministros, ministros que han firmado estos acuerdos ministeriales. Ni crudo ni cocido. Esta es otra obra, una obra de instalación escultórica que está creada en relación a la obra de Claes Oldenburg, que resignifica los materiales con los que están construidos los objetos cotidianos y sus usos. Se plantea una mirada cercana a la gestión independiente y la administración pública, a la necesidad de los trabajadores del arte de contar con un pan sobre la mesa y de los ciudadanos de tener acceso a la cultura diariamente en sus casas. Emulando el alimento diario como el pan, se colgarán 35 piezas escultóricas de masa de harina de trigo con las 35 páginas de la Ley Orgánica de Cultura sublimada sobre ellas. Aquí tenemos uno de los ejemplos con el trabajo que se hizo de experimentación. Este trabajo se hizo en el taller 7 y taller 8. Tenemos las masas impresas y se colgaban para ir conociendo. Obviamente tienen número las pinzas con las que iba colgándolas porque sabía la fecha en que tenía un registro y una bitácora cuando la colgaba la masa y la fecha que fue, en qué tiempo se va deteriorando o se va rompiendo. Aquí están otras fotografías de cómo queda la instalación. Decreto 5. Esta obra surge de entrevistas realizadas a los exministros de Cultura y Patrimonio, a quienes se les hizo la siguiente pregunta: ¿qué considera que quedó pendiente de su gestión? Y en su mayoría contestaron que les faltó el tiempo. Y esta brecha se abría mucho más cuando las siguientes gestiones no daban continuidad a lo implementado a la anterior gestión. Esta acción se ha perpetuado cambiando proyectos, normativas, instrumentos legales en función de los intereses de las autoridades entrantes. Esta obra es un cronómetro abierto que inició desde la creación del Ministerio de Cultura, el 14 de febrero de 2007 y con el Decreto 5, donde se visualiza cómo el tiempo sigue corriendo y seguirá haciéndolo, con la finalidad de que los espectadores puedan percibir la importancia del tiempo y lo efímero que puede llegar a ser. Aquí está, esta es una presentación, un boceto de cómo será presentada la obra con una pantalla LED en la sala del MAC. Diseño museográfico. Esto fue un ejercicio que hicimos durante varias clases con Víctor y con Yada. Obviamente nos solicitaban que hagamos ejemplos o proyecciones de diferentes formas en que podríamos presentar la muestra y obviamente esta fue la lectura que le dimos al final de las clases y ya del proyecto. Entonces, el nombre de la exposición y texto curatorial estarían en la parte inicial de la sala. Esta obra sería el Decreto 5. En esta sería Ni crudo ni cocido. Aquí estaría la obra de los acuerdos ministeriales.
Y aquí estaría la videoinstalación de la mosca. El espacio expositivo. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo es una de las instituciones más afectadas por los intereses políticos, lo que ha ocasionado que se pierda su misión dentro del Sistema Nacional de Cultura, siendo políticamente amenazado en un sinnúmero de veces por las políticas públicas no implementadas y actualmente sin recursos para poder operar como realmente debería tener la capacidad el museo. Tiene más o menos alrededor de 14.000 metros cuadrados y muchos problemas estructurales con el aire acondicionado y con otros, estoy hablando de presupuesto únicamente, y sin presupuesto para poder implementar exposiciones como es el fin del museo. Ni proyectos de arte, ni comunitarios, ni educativos. Esta es una fotografía del museo allá en Guayaquil. Aquí vamos a conocer más o menos un montaje que se hizo de cómo se vería la exposición, parte del taller de Víctor y de Yada. Como hablaba Víctor, teníamos que hacer una proporción de los personajes de la persona dentro de la sala y hacer una simulación de cómo se vería ya la exposición montada. Aquí iría, dentro de esta habitación, iría el video instalación con unas completamente oscura la habitación, el celular donde estaría proyectado, obviamente como las moscas son pequeñas, va a estar proyectado en un dispositivo pequeño. Aquí está un ejemplo de lo que sería la ficha, la cédula de cada una de las obras. Aquí está un presupuesto. Lo que hice fue todos los gastos generales, repartírselo en cada una de las obras para saber cuánto costaría la producción y para después poder incluso trabajar el seguro con la institución o el lugar donde se va a exponer. Aquí está también un presupuesto también para promoción y un presupuesto para la exposición, que ya vendría a ser el evento de inauguración y todo lo que implica ya los gastos finales de una exposición. Entonces está valorado en 5.000 el montaje de toda esta exposición. Mi camino por el mundo del arte, inició hace 14 años y durante mi ejercicio artístico he podido trabajar en varios campos de las artes, como la gestión cultural en proyectos artísticos, en centros de rehabilitación social, comunidades rurales, en la creación artística con participación en exposiciones individuales y colectivas, y mi gestión pública como servidora en el ente rector de la cultura y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este camino he experimentado el impacto que pueden llegar a tener las decisiones que toman las instancias de política pública en cuanto a la cultura en el Ecuador, y justamente de aquí parte mi necesidad de hacer una crítica institucional y sobre todo a la participación que tenemos como artistas o actores o ciudadanos sobre esta incidencia y cómo hemos de una u otra manera no hemos podido involucrarnos al 100% en esta construcción de la cultura, que es obviamente donde nosotros ejercemos como artistas. Aquí están mis datos personales, era parte de la estructura que Yada y Víctor nos fueron explicando. Y bueno, esto es una fotografía de las pruebas que se hicieron sobre esta ni crudo ni cocido de la exposición. Muchas gracias, María José. Ahora damos la palabra a Jocelyn y Nancy. Sí, muchas gracias. Listo, ¿ya se puede visualizar? Ya aparece. Bueno, nosotras desde la perspectiva como estudiantes queremos platicarles sobre cómo generamos nuestra propuesta desde el diseño de exposición llamada Acciones Territoriales y la tinta que habla. Y esta exposición pues fue desarrollada en colaboración con alumnos de arte, pero también de diseño en la Ibero, para la clase que para nosotros es Museología y Museografía. Bueno, para empezar, a nosotros, nuestra experiencia para este curso básicamente fue el presentar una propuesta museográfica de cómo acomodar distintas obras. Todo esto fue mediante la virtualidad, ya que no pudimos tener este contacto presencial y por cuestiones pandémicas. Así que a nosotros se nos enviaban todas las fotos de las distintas obras que se iban a montar.
estuvimos en diálogo constante con la artista, como también con nuestra profesora, y pues por último logramos concluir en una imagen totalmente digital de todo lo que nosotros queremos presentar en nuestra experiencia. Así que a nosotros nos enviaban todas las fotos de las obras que se van a mostrar. La artista de todas las obras con las que nosotros trabajamos es Mónica Muñoz. Ella es mexicana, originaria de la ciudad de Puebla, y lo que ella buscaba transmitir por medio de sus obras era, por una parte, los caminos que recorren las personas en su vida cotidiana y cómo estos van dejando una huella, ya sea en los espacios o en estos transcursos, estos recorridos que se van generando por las ciudades. Y por otra parte, tenemos en La tinta que habla, para ser más específicos, cómo nos muestra una forma de comunicarse, pero de una manera silenciosa, de una manera donde, de una propuesta en la que no solo literalmente, sino también figurativamente, te encuentras con un muro y entonces tienes que detenerte a pensar qué está sucediendo. Bueno, para esta actividad nosotros se nos proporcionó una lista de obras en la cual, por ejemplo, en las primeras obras de las que tuvimos con esta Mónica, se nos mostró Andanzas, que consta con un total de 6 obras, Caminantes, que son monotipos impresos transparentes con un total de 15 obras, también Cartografía de otros, que es un total de 30 obras de distintos grabados en lienzo. También se nos presentó la de Circulando, que es un total de 10 obras, la de Trayectorias Obligadas, que es una obra completa acompañada con una instalación de video, y por último el Muro de Papel, que consta de 12 ladrillos compuestos para hacer todo este muro completo. Uno de los retos a los que nosotras nos enfrentamos fue en la parte del recorrido, ya que en un primer momento no tuvimos acceso a los planos del espacio, ya que esta exposición estaba pensada para realizarse en el Complejo Cultural Universitario en la ciudad de Puebla, en México, pero al nosotros no poder tener pues este acceso de primer momento a los planos, pues conforme fue avanzando el tiempo en el que se desarrolló el proyecto, hubo distintos cambios y al final obtuvimos pues este recorrido que se divide en dos partes, el de la derecha y el de la izquierda, donde un primer recorrido va de Andanzas a Trayectorias Obligadas y pasa por Caminantes, y el segundo recorrido es Circulando, a La tinta que habla y Cartografía de otros. Bueno, como se mencionó, los planos museográficos fueron un problema al inicio, pero después con ayuda se lograron conseguir de una forma más asertiva y así darnos cuenta de cómo poder acomodar cada una de las obras. La única construcción que nosotros pensamos, aparte de lo que ya existe dentro del plano, es una mampara que va de techo a techo, la cual cubriría un pequeño hueco que se hace por cuestiones arquitectónicas. Y para nuestro sembrado nosotros buscamos que cada una de las obras tuviera como su espacio para que la persona se envolviera dentro de cada una de las intenciones y las pudiera observar sin sentir que estaba obstruyendo la vista de otros en otras obras que no eran como parte de ese mismo complemento. Otro de los aspectos en los que nosotros nos apoyamos fue la parte de la identidad visual, ya que empleamos colores no solo de manera que delimitaran el espacio, sino también que mantuvieran toda una armonía entre la exposición. Queríamos que se pudiera distinguir cada una de las partes, cada una de las obras, sin que éstas perdieran su valor o su importancia dentro del espacio, ya que estas son las protagonistas. A través del uso de estos colores, nosotros buscamos mostrar la formalidad del trabajo de Mónica, pero también mantener aspectos un poco de a juego con su trabajo, ya sea la parte del entusiasmo, un poco de peligro y también un poco del minimalismo e inclusive el luto que muestra también en alguna de sus obras. Para nuestra cédula nosotros utilizamos estas tipografías que van en conjunto y pues de cierto modo es inclusiva dentro de lo que está en la propuesta de Mónica sin que obstruya tanto en la visión como para las obras.
Y ya comenzando a hablar un poco más de cada uno de los trabajos en específico, para comenzar tenemos Andanzas, donde habla de cartografías imaginarias. En esta se trata de unas superposiciones que apelan en parte al olvido y, para ser específicos, un poco de cómo, por ejemplo, los tickets al momento de subir al metro van quedando y se van juntando y se van sumando, y cómo esto llega a generar toda esta colectividad que queda marcada, pero que también representa un espacio determinado. Bueno, para continuar con nuestro recorrido, seguiría Trayectorias Obligadas, que básicamente es un dibujo de todos los recorridos de las personas que van saliendo del metro. Está impreso sobre textil y va acompañado, como dijimos, del video, que es como el video mostrando desde la parte superior de las personas, viéndolas caminar, y estos trayectos se plasmaron en el lienzo. Y dentro de este espacio nosotros lo acomodamos en un cuarto que es oscuro, ya que aquí representa como un poco el misterio de cómo las personas van caminando de cierto modo, de la misma forma, pero sin saber realmente cuál es su trayectoria, pero en un punto se engloban dentro de un mismo espacio. Después tenemos Caminantes, y en esta parte mantenemos un poco del diseño de experiencia, ya que algo que Mónica nos comentaba es que no solo quería que se pudiera apreciar su trabajo, sino que también se pudiera vivir cómo estaba sucediendo. Y en esto, como su nombre lo indica, muestra cómo las personas van caminando, ya sea en las estaciones del metro, en su vida cotidiana, van de un lado a otro, y este se vuelve un acto repetitivo donde podemos mostrar cómo se vuelve pues toda esta experiencia en la que la persona puede hacer este recorrido y sentir que él también es parte de este camino que se está llevando, en donde no sabe a dónde va ninguno de los presentes, pero también forma parte de todo este camino que se está formando. Para continuar en el segundo trayecto que nosotros proponemos, que sería al entrar por la izquierda, está entrando circulando, que es una instalación que relata como el movimiento de los autos en una autopista, que igual es un trayecto. Esto es lineal, y nuestra intención aquí es que pues se pueda observar de forma lineal como quería Mónica, y se pueda hacer también rotatorio para que todas las personas puedan incluirse dentro de este espacio. Las piezas son colgantes sobre tela, de una tela transparente, y básicamente así quedó en la entrada. Para continuar tenemos La tinta que habla, y en esta parte vemos cómo no solo se trata de recorrer, sino también hay momentos, y en específico en esta obra, donde tienes que detenerte, donde chocas contra este muro que intenta levantar la voz de una forma silenciosa. En esta obra hace énfasis en las víctimas de feminicidio, y lo que buscamos a través de este recorrido es que las personas se encuentren con el muro de frente, pero también que tengan la oportunidad de rodearlo y de poder cambiar esta ruta, este camino.
Y bueno, nosotros concluiríamos en la de cartografías de otros, donde básicamente se recolectan dibujos de trayectorias de 30 personas en su cotidianidad, donde pues nuestra intención era ver esta unión de que como se está haciendo este recorrido de todas sus cartografías de 30 personas que quizás no se conocen, pero al final de cuentas tienen una trayectoria para llegar a algún destino y como que todos tienen esa misma intención y están encontrados dentro de un espacio similar en lo que sería como nuestro país o el metro o en diferentes zonas, pero están encontrados en un mismo grupo. Entonces por eso nosotros lo quisimos poner junto para que así se viera esta unión, pero a la vez cada uno tiene su propio trayecto sin darse cuenta que está en conjunto con otros de cierto modo. Y es así como nosotras concluimos pues esta presentación entre alumnos de arte y de diseño que culminó pues con este trabajo que creo que a nosotras nos dejó bastante experiencia y nos gustó bastante pese a la virtualidad poder desarrollarlo y generar estos resultados. Muchas gracias, Jocelyn, y muchas gracias, Nancy. En realidad, muchas gracias a todos los colegas. Alma se tuvo que desconectar un poco antes, pero quiero agradecer a Víctor, a María José, por sus aportes, por sus trabajos. Creo que el resultado fue interesante, como decía Jocelyn, ¿no? Pese a las condiciones en las cuales tuvimos, ¿no? que sostener estos cursos en el último año y medio y nos hemos reinventado y en realidad estas oportunidades de intercambio internacional han surgido de esta condición. Entonces yo rescataría el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Siempre aprendo mucho, o sea, aprendo mucho del estar en contacto con otros docentes, colegas, pero también otros estudiantes. Creo que estos proyectos deben seguir y espero sigan. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Yo igual agradecer a todos, básicamente Nancy y Jocelyn, mil gracias por presentarnos el proyecto, compartir, no habíamos visto, interesante el proceso también, gracias María José igual, gracias ya por supuesto Alma que no está, a todos, y a los oyentes también gracias por acompañarnos. Gracias, chao a todos. Chao, chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Bye. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.